Era una tarde gris y húmeda, de esas que parecen succionar el color del mundo y dejar todo con un tono desolador de abatimiento. Chao Yu-Yu, de 20 y tantos años, estaba sentada en un banco de plaza, en el rincón más olvidado, casi debajo de un árbol viejo y retorcido que parecía reflejar su propia existencia. Hacía poco más de un mes que había salido de prisión, un lugar que irónicamente a veces parecía menos cruel que el hogar al que regresó. La pena injusta, orquestada por la familia, Qiao, pendía sobre ella como una pesada nube de humo, sofocando cualquier rastro de esperanza que intentara brotar. Aquel día, específicamente, el aire estaba cargado con el peso de la humillación. Había pasado la mañana entera peregrinando por entrevistas de trabajo, una saga diaria que siempre terminaba de la misma forma en compuertas, cerrándose en su cara y miradas de desconfianza que parecían leer ex reclusa estampado en su frente. La vida de Chao Yu-Yu en aquel periodo era una compleja telaraña de rechazo y desesperación, donde cada amanecer traía la promesa de una dosis más de desprecio y la certeza de que la familia Qiao no perdería la oportunidad de restregarle en la cara la marca de su desgracia. Las pocas monedas en el bolsillo apenas alcanzarían para un pan duro, pero el hambre en el estómago de Chao Yu-Yu era infinitamente menor que el dolor en su alma. Con cada rechazo, la imagen de aquella noche nebulosa en la que fue drogada y perdió la virginidad regresaba con una fuerza avasalladora, como una pesadilla lúcida que se negaba a desaparecer. Era una memoria fragmentada, borrosa por la sustancia que la violó, pero el vacío y la vergüenza que dejaba eran palpables, corroyendo su autoestima cada nuevo día. Los Qiao, siempre dispuestos a pinchar, no perdían la oportunidad de recordarle su mancha, como si la culpa fuera de ella y no de quienes la engañaron. De repente, un coche negro, con una imponencia casi intimidante, se detuvo a pocos metros de ella. No era un coche común. Su carrocería relucía con un brillo misterioso y las ventanas tintadas parecían esconder secretos. De dentro de él salió un hombre que parecía haber sido esculpido en mármol, con una postura tan altiva que parecía desafiar la propia gravedad. No era guapo de una manera convencional. Su belleza era de esas que atrapan la mirada, con rasgos fuertes y un aire de quien cargaba el peso de un imperio. Sus ojos, detrás de unas gafas de sol, parecían penetrar el alma y la boca. Fina, un rasgo de frialdad contrastaba con la curiosidad que parecía irradiar en su dirección. El hombre, que exhalaba un aura de poder y misterio, se acercó a Chao Yu-Yu con pasos lentos, pero decididos, como si cada movimiento fuera parte de una coreografía ensayada. Sus zapatos, de un cuero tan impecable que parecía reflejar el poco sol que osaba traspasar las nubes, hacían un sonido suave en el asfalto irregular. La camisa social, perfectamente alineada y de un tejido que parecía caer como agua, realzaba un porte atlético, pero sin ninguna ostentación. Era como si fuera una obra de arte ambulante, una pieza rara que se había escapado de una galería secreta y ahora se materializaba allí, en aquel escenario tan ordinario. El corazón de Chao Yu-Yu dio un salto descompasado, una mezcla de alarma y una extraña, casi imperceptible, chispa de curiosidad. Estaba acostumbrada a ser ignorada, a ser un fantasma en medio de la multitud, y la atención de aquel hombre era como un foco repentino sobre su existencia insignificante. Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos de un tono de ónix pulido, profundos y penetrantes, que parecían ver más allá de su apariencia cansada, como si estuvieran escudriñando su alma y desentrañando los secretos de su pasado. Sintió un escalofrío por la espalda, una sensación de reconocimiento, aunque no lograba identificar de dónde. La voz de él, cuando finalmente se hizo oír, era grave y resonante, con una cadencia que recordaba el sonido de un violonchelo en una orquesta. No había vacilación ni sorpresa en su tono, solo una frialdad calculada que, de alguna manera extraña, traía cierto consuelo a Chao Yu-Yu, acostumbrada a la falsedad y la adulación de los Qiao. Chao Yu-Yu dijo, y su nombre sonó diferente en su boca, como si fuera un mantra antiguo: eres la novia que el clan Shen eligió. La frase, directa y sin rodeos, cayó sobre ella como un rayo en cielo azul, arrancándola de su letargo y sumergiéndola en un torbellino de confusión e incredulidad. Ella parpadeó una, dos veces, intentando procesar las palabras. ¿Novia? ¿Clan Shen? ¿Era una broma de mal gusto? La ironía era tan flagrante que la hacía sentir mareada. Ella, la paria, la exreclusa, la rechazada, siendo elegida por un clan tan poderoso, era imposible. Sus ojos, antes sin brillo,
ahora mostraban una mezcla de asombro y una pizca de desconfianza. Recordó a los Kiao, su constante búsqueda de ascenso social, y un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que de alguna manera estaban detrás de aquello, intentando orquestar otra de sus jugadas sucias, pero la escala de aquella trama parecía ir más allá de su comprensión. El hombre, percibiendo la perplejidad en el rostro de Chao Yu, hizo un gesto sutil con la mano, y un chofer, con una fisonomía impasible, salió del coche y abrió la puerta trasera, revelando un interior que parecía más una lujosa sala de estar que un vehículo. La tapicería era de un cuero tan suave que invitaba al tacto, y la iluminación suave en el techo creaba una atmósfera de intimidad y opulencia. Ella nunca había estado en un coche así, ni siquiera de reojo. Era un mundo distante, un universo paralelo al suyo, hecho de aceras agrietadas y entrevistas frustradas. No hay tiempo para preguntas ahora, continuó él, su voz aún grave, pero con una pizca de urgencia. Tu futuro comienza. Hoy entra la palabra futuro. Resonó en la mente de Chao Yu, un futuro que hasta aquel momento parecía ser un camino sin fin de dolor y soledad. La propuesta era tan absurda, tan inesperada, que su mente se negaba a aceptarla. Pero algo en la determinación de aquel hombre, en su presencia inquebrantable, la impulsaba a actuar. Sintió una fuerza extraña tirando de ella hacia aquel nuevo y aterrador camino. ¿Era el destino llamando a su puerta, o una trampa aún más elaborada de los Kiao? Ella dudó por un momento, los ojos fijos en la puerta abierta del coche, como si allí estuviera el portal a una dimensión desconocida. Su mente, antes turbia por la desesperanza, ahora giraba a una velocidad vertiginosa, intentando encajar las piezas de un rompecabezas improbable. Había un miedo latente, una voz dentro de ella que gritaba que corriera, que se escondiera de aquella realidad que se imponía de forma tan abrupta. Al fin y al cabo, la vida le había enseñado que toda oferta demasiado buena para ser verdad casi siempre escondía una trampa aún peor. Pero, detrás del miedo, una chispa de curiosidad y, quién sabe, hasta una minúscula gota de esperanza empezaba a brillar. El hombre no la presionó, solo la observó con aquellos ojos de ónix, un silencio que era casi más perturbador que cualquier súplica. Era como si supiera que, en el fondo, Chao Yu no tenía a dónde ir, y que aquella propuesta, por extraña que fuera, representaba la única rendija de luz en medio de la oscuridad de su existencia. Sintió el peso de su mirada, no como un juicio, sino como una observación atenta. Era la elección entre la miseria conocida y lo desconocido absoluto. Y, para alguien que ya lo había perdido todo, lo desconocido, por más aterrador que fuera, conllevaba cierto fascinio. Respiró hondo, sintiendo el aire frío cortar su garganta, y dio el primer paso hacia el coche. Cada movimiento parecía lento, pesado, como si estuviera caminando a través de un pantano de incertidumbres. La mano que alcanzó la manija de la puerta temblaba ligeramente, no solo por el nerviosismo, sino también por una excitación contenida que apenas se atrevía a reconocer. Era el salto al abismo, la puesta final en un juego cuyas reglas no entendía, pero sabía que no tenía nada que perder. Aquel coche, tan imponente y misterioso, era su única oportunidad de escapar del purgatorio en el que vivía. Al entrar en el vehículo, el olor a cuero nuevo y un perfume sutil y amaderado la envolvieron, una fragancia que contrastaba violentamente con el olor a humedad y desinfectante que había impregnado su ropa. En los últimos 2 años, el asiento era tan suave que sintió como si se estuviera hundiendo en una nube. Era una comodidad extraña y casi aterradora, un lujo que ni en sus sueños más lejanos había imaginado. El hombre entró después, sentándose a su lado, y el espacio dentro del coche, que antes parecía vasto, ahora se hizo más pequeño, lleno de su imponente presencia. Él observó su reacción, un destello casi imperceptible de algo que podría ser aprobación pasando por sus ojos oscuros. La puerta se cerró con un suave clic, casi inaudible, aislándolos completamente del mundo exterior. Aquel ruido, sin embargo, resonó fuerte dentro de Chao Yu, como el sonido de una celda cerrándose, pero esta vez era una celda de lujo. La dualidad de la sensación era perturbadora: libertad y confinamiento, todo al mismo tiempo. Era como si estuviera siendo llevada a un cautiverio dorado, y la incertidumbre de lo que vendría después le apretaba el pecho. El coche comenzó a moverse, deslizándose suavemente por las calles, dejando atrás la plaza gris y la vida de miseria que ella conocía. Chao Yu apoyó la cabeza en el asiento, observando el paisaje pasar por una ventana que parecía un portal a otra realidad. Los árboles de la plaza,
antes símbolos de su propia soledad, ahora disminuían en el horizonte, transformándose en meros puntos en el paisaje. Era como si un capítulo de su vida se estuviera cerrando. Y, aunque el miedo a lo desconocido aún estaba presente, una extraña sensación de alivio comenzó a apoderarse de ella, un alivio que parecía rayar en la incredulidad. El hombre, que se presentó como Shen Yuju, el heredero del clan Shen, mantuvo un silencio elocuente, solo ocasionalmente lanzando una mirada en su dirección, como si estuviera evaluando cada matiz de su expresión. Su presencia era tan fuerte que llenaba el espacio, pero no de forma opresiva. Era más como la de un guardián silencioso. Xiao Yuyu sentía una extraña atracción por él, una conexión inexplicable que iba más allá de la lógica, casi como si lo conociera de algún lugar, de algún tiempo. La voz que había oído por teléfono en entrevistas anteriores, un sonido frío y calculador, ahora parecía tener una profundidad que la intrigaba. El viaje parecía durar una eternidad, pero al mismo tiempo volaba. Las calles que recorrían se volvían cada vez más limpias, las construcciones más grandiosas, los jardines mejor cuidados. Era una transición de escenarios que parecía sacada de una película, de una pesadilla transformándose en un sueño, o viceversa. Finalmente, el coche se detuvo ante una puerta monumental, forjada en hierro, y con detalles que parecían hechos de oro. Detrás de ella, una mansión que se extendía tan grandiosamente que parecía rozar el horizonte. Un verdadero palacio se alzaba majestuosamente contra el cielo, como si hubiera sido arrancada de un libro de cuentos de hadas y trasplantada a la realidad. Xiao Yuyu sintió un nudo en la garganta, una mezcla de asombro y una punzada de desesperación. Era un lugar tan grandioso que la hacía sentir aún más pequeña, una hormiga insignificante en medio de una montaña de lujo y poder. Los Qiao, con toda su mezquindad y envidia, jamás podrían soñar con tocar la punta de los dedos en algo así. Aquella era la residencia del clan Shen, el lugar donde ella, una ex reclusa, estaba a punto de entrar como una novia arreglada. La ironía era tan ácida que llegaba a quemar la lengua. Shen Yuju salió del coche primero y su imponente figura se destacó contra la fachada de la mansión. Él la esperó, un gesto que por su simplicidad tocó algo profundo en Xiao Yuyu. Nadie, desde que salió de prisión, la había esperado. Todos la empujaban, la ignoraban, la trataban como un estorbo. Había una dignidad en su espera, una gentileza silenciosa que contrastaba con su imagen inicial de frialdad y misterio. Era como si él la reconociera, no por su historia de sufrimiento, sino por algo intrínseco, algo que ella misma había olvidado que poseía. Mientras caminaba junto a Shen Yuyu hacia la imponente entrada, Xiao Yuyu sintió el peso de su mirada, no una mirada de juicio, sino de una curiosidad casi palpable. Cada paso era una inmersión más profunda en un mundo que ella jamás imaginó que sería suyo. Las puertas de la mansión, grandiosas y adornadas con intrincadas tallas, se abrieron silenciosamente, revelando un interior que la dejó sin aliento. Una lámpara de araña de cristal colosal colgaba del techo altísimo, derramando luces en 1000 facetas sobre un suelo de mármol pulido que reflejaba su imagen pequeña y torpe en medio de tanta opulencia. El aire estaba impregnado de un suave perfume de flores exóticas y un toque de algo antiguo, como cera de madera y libros viejos, una combinación que creaba una atmósfera de elegancia e historia. Había empleados que se movían con una discreción casi fantasmal, y cada detalle, desde los jarrones de porcelana pintados a mano hasta los tapices que adornaban las paredes, gritaba riqueza y buen gusto. Era un lugar donde el tiempo parecía doblegarse a la voluntad de sus habitantes. Y Xiao Yuyu, acostumbrada al desorden y la precariedad, se sintió como una intrusa en un santuario. Shen Yuhue la guió por pasillos que parecían no tener fin, pasando por salas adornadas con obras de arte que ella solo había visto en libros carísimos y por ventanas que revelaban jardines meticulosamente cuidados, donde fuentes burbujeaban y pájaros cantaban melodías extrañas. Angel no dijo una palabra, pero su presencia a su lado era un faro, un guía silencioso en medio de aquella nueva realidad. Con cada paso, la sensación de que estaba siendo empujada hacia un destino inevitable se intensificaba, pero, extrañamente, el miedo comenzaba a ceder el paso a una curiosidad inquietante. ¿Qué quería Shen Yuhue de ella? ¿Y por qué la había elegido a ella entre tantas otras? Finalmente, llegaron a una oficina, con paredes forradas de estanterías repletas de libros antiguos y un aroma a café fresco flotando en el aire. La mesa, de una madera oscura y pulida, era tan grande que parecía haber sido hecha para albergar decisiones
que cambiarían el destino de naciones. Allí, sentada en una silla que parecía un trono, estaba una mujer anciana, con el cabello blanco, impecablemente arreglado, en un moño y ojos que brillaban con una inteligencia aguda. Exudaba una autoridad incuestionable, una sabiduría que parecía haber sido acumulada a lo largo de siglos. Era la matriarca del clan Shen, y su presencia llenaba el ambiente con un aura de respeto y un cierto temor. La matriarca la observó con una intensidad que hizo que Chao Yuyu se encogiera ligeramente. Era una mirada que parecía penetrar su alma, desentrañando cada secreto, cada cicatriz que ella llevaba. Pero, para su sorpresa, no había juicio en los ojos de la mujer, solo un profundo análisis. Había algo familiar en su mirada, una chispa de calidez que contradecía su imponente postura. Sintió una extraña conexión, como si estuviera frente a alguien que de alguna manera ya la conocía, y no solo por medio de información fría y superficial. Entonces, tú eres Chao Yuyu. La voz de la matriarca era suave, pero cargada de autoridad, como la de un hilo de seda que, sin embargo, era capaz de mover montañas. Soy la abuela de Yujue. Hizo un gesto con la mano, invitándola a sentarse en el sillón frente a la mesa. Un mueble tan suntuoso que parecía una invitación a la relajación, pero que, bajo la mirada de la matriarca, parecía más un lugar de interrogatorio. Chao Yuyu se sentó, con las manos apretadas en su regazo, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. Era el momento de la verdad, el momento en que las cartas serían puestas sobre la mesa. La matriarca, con un movimiento lento y calculado, tomó una taza de té humeante de la bandeja de plata que estaba sobre la mesa y se la ofreció a Chao Yuyu. El gesto era simple, pero cargado de una formalidad que la hizo tragar. Salivan tomó la taza, sintiendo el calor a través de la fina porcelana, y el aroma de jazmín y hierbas orientales llenó sus fosas nasales, calmando, por un breve instante, el torbellino de emociones dentro de ella. Era un té tan delicado que contrastaba con la fuerza de la mujer que tenía enfrente. Una invitación silenciosa a un momento de pausa antes de lo inevitable. No te preocupes, querida, dijo la matriarca, y una leve sonrisa, casi imperceptible, asomó en sus labios. Conozco tu historia, en toda ella. Las palabras cayeron como un bálsamo sobre Chao Yuyu, pero también trajeron una nueva ola de aprensión. ¿Cómo lo sabía? ¿Y qué? Exactamente. Sabía el recuerdo de la prisión, de la acusación injusta, de los Qiao, de su noche traumática. Todo se mezclaba en su mente, creando un mosaico de dolor y vergüenza. Se sintió expuesta, vulnerable, como si estuviera desnuda ante alguien que veía su alma. La matriarca, con una mirada que parecía llevar la sabiduría de eras, continuó. La familia Qiao es un pozo de maldad, no te equivoques. Intentaron manipularlo todo. Intentarán reemplazarte con esa chica, Qiao Shan. Pero el destino, mi querida, tiene sus propios planes. Las palabras de la matriarca confirmaron los peores miedos de Chao Yuyu, pero, al mismo tiempo, trajeron una extraña sensación de validación. Finalmente, alguien que veía a través de las mentiras de los Qiao. Alguien que comprendía la injusticia que ella había sufrido. Era como si se estuviera levantando una cortina de humo, revelando la verdad desnuda y cruda. Shen Yuyu, que había permanecido en silencio junto a su abuela, dio un paso adelante, su presencia fuerte e imponente. «Eres la única para mí, Chao Yuyu». Su voz era firme, cargada de una determinación que la hizo sentir un escalofrío. No importa lo que digan, no importa lo que intenten hacer, eres mi esposa. La declaración tan pública e inequívoca tomó a Chao Yuyu por sorpresa. Era una afirmación de posesión, sí, pero también una promesa de protección, una barrera inquebrantable contra el mundo cruel que la rodeaba. Era como si, por primera vez, alguien la estuviera reclamando, no como una carga, sino como un tesoro valioso. La matriarca asintió, un brillo de aprobación en sus ojos. Shen Yuyu nunca toma decisiones precipitadas. Chao Yuiwei, él te eligió. Y eso no es por casualidad. Las palabras de la matriarca, junto con la declaración de Shen Yuyu, comenzaron a desvelar una capa aún más profunda de misterio. Si no era una manipulación de los Qiao, entonces ¿qué era? ¿Por qué ella? ¿Por qué alguien tan poderoso como el heredero del clan Shen la elegiría? A ella, una ex reclusa con un pasado tan sombrío. La curiosidad ahora se mezclaba con una pizca de incredulidad y sintió la necesidad urgente de desvelar la verdad detrás de aquel giro tan drástico en su vida. Shen Yuyu se acercó a ella, extendiendo la mano. El gesto era tan simple pero tan cargado de significado. Vamos, te mostraré tus nuevos aposentos. La voz de él era suave,
casi un susurro, y la fuerza en su mano era gentil, pero firme. Zhao Yuyu sintió un calor extenderse por su cuerpo al tocar la piel de él, una sensación extraña y familiar, como si aquella conexión ya existiera desde hace mucho tiempo. Era como si la mano de él fuera un mapa, guiándola hacia un futuro desconocido, pero que de alguna manera parecía correcto. Ella se levantó, sintiéndose un poco mareada con el cambio repentino en su realidad. La oficina, antes un lugar de tensión, ahora parecía un puerto seguro, bendecido por la presencia de la matriarca y la promesa de protección de Shen Hushu. Al pasar por la puerta, Zhao Yuyu lanzó una última mirada a la matriarca, quien le sonrió de nuevo, una sonrisa que, esta vez, le llegó a los ojos y transmitió una sensación de acogida. Era una mirada que decía: bienvenida a tu hogar, Zhao Yuyu. Y aquella recepción inesperada le hizo un nudo en la garganta. Shen Yufei la condujo por una escalera majestuosa, con peldaños de mármol y un pasamanos de madera tallada que parecía una obra de arte. Cada piso revelaba más de la grandiosidad de la mansión, y la mente de Zhao Yuyu luchaba por procesar tanta belleza y lujo. Ella, que había pasado los últimos años en una habitación minúscula y sin ventanas, ahora estaba ante una vida que parecía haber sido arrancada de un cuento de hadas. El contraste era tan flagrante que llegaba a doler, y se preguntaba si aquello era real o solo un sueño del que pronto se despertaría. Al llegar a lo que serían sus nuevas habitaciones, Zhao Yuyu soltó un suspiro ahogado. Era una habitación tan espaciosa que parecía un apartamento entero, con una cama tamaño king adornada con sábanas de seda y almohadas suaves que la invitaban a hundirse en ellas. Las ventanas, amplias y panorámicas, revelaban una vista deslumbrante de los jardines y del lago que serpenteaba por la propiedad, un espejo de agua que reflejaba el cielo gris de la tarde. Había un vestidor que parecía más grande que su antigua habitación y un baño que más bien parecía un spa de lujo, con una bañera de hidromasaje y productos de baño con aromas exóticos. Shen Yushu observó su reacción y una leve sonrisa, la primera que ella le había visto, apareció en sus labios. Era una sonrisa que suavizaba sus rasgos fuertes, revelando una belleza que iba más allá de su imponencia. «Espero que te guste», dijo, su voz un poco más suave, casi tierna. «Te mereces toda la comodidad del mundo». En sus palabras, simples y sinceras, tocaron algo profundo en Zhao Yuyu. Merecer era una palabra que había olvidado cómo se sentía. Siempre había sido tratada como una carga, como alguien que no merecía nada más que migajas. Ella dio algunos pasos vacilantes por la habitación, tocando los muebles con la punta de los dedos, como si quisiera asegurarse de que todo aquello era real. La tela de las cortinas era suave y pesada, la madera del armario exhalaba un suave aroma a cedro, y la alfombra mullida bajo sus pies era tan suave que sintió ganas de quitarse los zapatos y caminar descalza. Era un refugio, un santuario de paz y lujo que contrastaba violentamente con la vida de privación que ella había llevado. Era como si cada objeto de aquella habitación gritara bienvenida, y sintió una emoción extraña, una mezcla de alivio y una pizca de incredulidad invadir su pecho. Shen Yuyu se acercó a ella y el perfume amaderado de él la envolvió, trayendo una sensación de seguridad. «Descansa», dijo, su voz ahora casi un murmullo. «Tendremos mucho de qué hablar más tarde». Hizo un gesto hacia la mesa de centro, donde una bandeja con frutas frescas y una jarra de zumo natural la esperaban. Era un cuidado que la desarmó, una atención que ella no recibía desde hacía años. Sintió una lágrima solitaria rodar por su rostro, una lágrima de gratitud y de un dolor antiguo que comenzaba a disolverse. Zhao Yuyu solo asintió, incapaz de pronunciar palabra alguna. Su garganta estaba apretada con una mezcla de emociones que la asfixiaban. La presencia de él era un consuelo, un ancla en medio del mar revuelto de su vida. Cuando él se dio la vuelta para irse, ella lo llamó, casi un susurro, a Shen Yuyu. Él se detuvo, mirándola con esos ojos profundos y misteriosos, y ella sintió la intensidad de su mirada. La pregunta flotaba en el aire, no dicha, pero expresada en sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué tanta amabilidad, tanta protección, tanto lujo para alguien como ella? Él sonrió de nuevo, una sonrisa aún más suave, y la luz en sus ojos pareció profundizarse, revelando una ternura que ella jamás imaginó que él pudiera poseer. «Porque eres mía», dijo, y la simplicidad de la frase la golpeó con la fuerza de un rayo. Era una declaración de posesión, sí, pero era también una promesa de lealtad, una afirmación de un vínculo que parecía trascender el tiempo y las circunstancias. Aquellas palabras, tan directas y poderosas, resonaron en su alma y sintió el nudo.
en su garganta deshacerse, dando paso a una sensación de calor que se extendió por todo su cuerpo. Cuando Shen Yuyu salió de la habitación, cerrando la puerta con la misma suavidad de antes, Xiao Yuyu se permitió derrumbarse en la cama, hundiéndose en las sábanas de seda. Era una sensación de rendición, de entrega a un destino que hasta hacía unas horas parecía un espejismo. La comodidad y el lujo de la habitación la envolvían como un abrazo y se permitió cerrar los ojos, intentando absorber cada detalle de aquel nuevo mundo, el olor a flores exóticas, el calor de las sábanas, el silencio lleno solo por el suave sonido de su propia respiración. Todo era un recordatorio vívido de que su vida había cambiado, y de forma drástica. La mente de Xiao Yuyu, antes un torbellino de pensamientos sombríos, ahora comenzaba a calmarse, como un lago cuyas aguas agitadas lentamente encuentran la paz. Se permitió revivir la escena con la matriarca, sus palabras sobre los Qiao, la confirmación de que su dolor era real y justificado, y, sobre todo, la declaración de Shen Yuyu: «Eres mía». Aquellas palabras eran como un bálsamo para sus heridas, una promesa de que ya no estaría sola, de que habría alguien para luchar por ella, para protegerla. Era un tipo de seguridad que nunca había experimentado, un puerto seguro que surgía de la nada. El agotamiento del día, de las entrevistas frustradas y del constante miedo, finalmente comenzó a cobrar su precio. El cuerpo de Xiao Yuyu, que antes estaba tenso y en alerta, ahora se relajaba gradualmente, célula por célula. La memoria de la prisión, con sus paredes frías y el olor a desinfectante, parecía disiparse en el aire lujoso de aquella habitación. Era como si la oscuridad estuviera siendo barrida por una luz suave y acogedora, una luz que prometía días mejores y una vida donde ella finalmente podría encontrar la paz. El peso de los últimos 2 años parecía disiparse, dejando atrás solo la ligereza de un nuevo comienzo. En ella sintió los músculos soltarse, el ritmo del corazón disminuir, y el sueño la arrastró a un abismo de oscuridad, pero esta vez era una oscuridad acogedora, no la frialdad de la desesperación. Era un sueño que prometía restaurar, curar y prepararla para lo que vendría después. El rostro de Shen Yuyu, con esa sonrisa suave y los ojos profundos, fue la última imagen que flotó en su mente antes de sumergirse completamente en el sueño. Era el comienzo de una nueva jornada, un día que había empezado con la más profunda desesperanza y que terminaba con la promesa de un futuro grandioso, impulsado por un amor inesperado. Cuando Xiao Yuyu despertó, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que se filtraban por las amplias ventanas de la habitación. Abrió los ojos lentamente y lo primero que sintió fue la suavidad de las sábanas de seda contra su piel, un contraste flagrante con la aspereza de las mantas de la prisión. Por un momento se preguntó si todo no habría sido un sueño, pero el olor a flores exóticas y la visión de la lujosa habitación confirmaron que la realidad era aún más sorprendente que cualquier fantasía. Era como si hubiera sido transportada a una dimensión donde el dolor y el sufrimiento no tenían cabida. Se sentó en la cama, sintiendo el cuerpo más ligero, como si el peso de años de angustia se hubiera disipado mágicamente durante el sueño. El hambre, antes una molestia constante, ahora era un leve murmullo en su estómago. Había una bandeja en la mesa de centro, con un plato de frutas frescas y un vaso de jugo, intactos, como si estuvieran esperando por ella. Shen Yuyu no la había presionado, no la había forzado a nada. La gentileza, la consideración, era algo que ella no experimentaba desde hacía tanto tiempo que parecía un idioma extranjero. Se levantó de la cama y caminó hasta la ventana, observando el sol despedirse del día, pintando el horizonte con colores vibrantes que parecían un regalo de la naturaleza. La grandiosidad de aquel lugar, que antes la intimidaba, ahora comenzaba a transformarse en un refugio, un santuario. La brisa suave que entraba por la ventana abierta traía el aroma de hierba recién cortada y de flores. Un olor que la llenaba de una paz que ya no sentía desde hacía mucho tiempo. Era una paz que se infiltraba en cada fibra de su ser, alejando las sombras del pasado y abriendo espacio para la luz. Mientras observaba el atardecer, el recuerdo de la matriarca volvió, y con ella la sensación de que había mucho más por revelar sobre su vida. Sus palabras sobre la familia Qiao, sobre el destino, sobre la elección de Shen Yuyu, todo parecía encajar en un rompecabezas que solo ahora comenzaba a tener sentido. La pieza que faltaba, la verdad sobre su identidad, estaba oculta en algún lugar, esperando el momento adecuado para ser desvelada, y la certeza de que Shen Yuyu estaba a su lado, dispuesto a protegerla y a luchar por ella,
llenaba su corazón de un coraje que ella no sabía que poseía. Se volvió y sus ojos se posaron en el espejo de cuerpo entero que adornaba una de las paredes. Por primera vez en años, se miró de verdad, sin la lente del juicio y la autocompasión. La imagen reflejada era de una mujer cansada, sí, con ojeras sutiles bajo los ojos, pero también había una resiliencia, una fuerza que ella había olvidado que poseía. El cabello, antes siempre recogido en un moño desaliñado, estaba suelto, cayendo en suaves ondas por los hombros. Había una dignidad en su mirada, una llama que comenzaba a reavivarse. Un vestido de seda, de un suave tono azul, estaba cuidadosamente colgado en una percha, junto a un conjunto de delicadas joyas que brillaban bajo la luz crepuscular. Era una invitación silenciosa a levantarse, a reencontrarse. La familia Kiao siempre la vistió con ropa vieja y sin gracia, como si quisieran borrar su presencia. Pero ahora, allí, un vestido tan elegante la esperaba, un símbolo de una nueva fase, de una transformación que apenas comenzaba. Sintió una punzada de emoción en el pecho, una gratitud por aquel gesto de cariño inesperado. Con un suspiro que parecía cargar el peso de todo su pasado, Chao Yu caminó hasta el vestido y lo tocó con la punta de los dedos. La tela era suave, fría al tacto, y la promesa de un nuevo comienzo parecía impregnada en ella. Se quitó la ropa raída que vestía, dejándola caer al suelo como un recordatorio de lo que quedaba atrás. El acto de vestir aquella lujosa tela era casi un ritual, una renuncia a lo viejo y una aceptación de lo nuevo. Cada movimiento era deliberado, consciente, como si estuviera trazando el camino de su propia resurrección. Al deslizar el vestido por su cuerpo, sintió la suavidad de la tela contra su piel, un toque que era al mismo tiempo reconfortante y extraño. Caía perfectamente, realzando su silueta de una forma que ella nunca había imaginado. Las joyas, simples y elegantes, complementaban el look, añadiendo un toque de sofisticación. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía hermosa, no de una belleza exterior, sino de una belleza que venía de dentro, de una fuerza recién descubierta. El estigma de la prisión, la vergüenza del pasado, todo parecía disiparse a medida que se miraba en el espejo. Ella se pasó los dedos por el cabello, sintiendo la suavidad de los mechones, y una sonrisa, tímida al principio, pero luego más confiada, apareció en sus labios. Era una sonrisa que no se veía en su rostro desde hacía años, una sonrisa de esperanza, de renovación. El reflejo en el espejo ya no era el de una víctima desamparada, sino el de una mujer que estaba empezando a florecer, a reencontrarse. Aquel día, que había comenzado con la desesperanza de un nuevo fracaso, se estaba transformando en el catalizador de su transformación, el punto de inflexión en su viaje. La noche cayó por completo y las luces de la mansión se encendieron, transformando el palacio en un espectáculo de brillo y elegancia. ¡Chao! Yu se sentía lista, no para un interrogatorio, sino para enfrentar lo que viniera, con una dignidad que había recuperado. Las palabras de Shen Yu, "Eres mía", resonaban en su mente, no como una posesión, sino como una promesa de que ya no estaría sola, y por primera vez en mucho tiempo. Se permitió soñar con un futuro donde la felicidad no era un espejismo, sino una realidad tangible. Al salir de la habitación, se sintió como una persona diferente, no solo por la ropa, sino por el alma que llevaba. Cada paso por los pasillos de la mansión era más firme, más confiado. El silencio de la casa, antes un poco opresivo, ahora estaba lleno de una sensación de calma y expectativa. Había una cena formal esperándola. Ella lo sabía, Shen Hushu lo había mencionado, y la idea, que antes la habría asustado, ahora la llenaba de una extraña determinación. Ya no era la Chao Yu que se encogía ante el desprecio, sino alguien que estaba lista para reclamar su lugar. Cuando llegó al comedor, un ambiente suntuoso con una mesa inmensa y sillas de terciopelo, Shen Yu ya la esperaba. Estaba de pie, junto a la silla que, aparentemente, era la suya, y la observó acercarse con una mirada que la hizo sentir un escalofrío. No era una mirada de sorpresa, sino de una profunda satisfacción, como si él supiera todo el tiempo que ella florecería, que revelaría la belleza y la fuerza que estaban escondidas bajo las capas de sufrimiento. Sus ojos brillaban con un fulgor que ella nunca había visto antes, y una sensación de calor la envolvió. Él se acercó y con un gesto caballeroso le retiró la silla. El suave toque de su mano en su cintura mientras la ayudaba a sentarse le envió una corriente eléctrica por el cuerpo. Era un toque de cariño, de respeto, y ella sintió la intensidad de la conexión entre ellos. Se sentó, sintiendo la comodidad del terciopelo contra su piel,
y observó a Shen Yuyu sentarse frente a ella. La mesa, decorada con arreglos de flores exóticas y cubiertos de plata relucientes, era un espectáculo aparte, y el aroma de comida fresca y deliciosa flotaba en el aire. Durante la cena, Shen Yuyu no escatimó detalles sobre los planes de la familia Kushao para reemplazarla. Reveló su mezquindad, su envidia, el intento desesperado de casar a Qiao Shanshan con él, usando subterfugios y mentiras. Sus palabras fueron directas, sin rodeos, y cada frase era un golpe a la imagen que los Qiao intentaban proyectar a la sociedad. Contó cómo la familia Qiao había manipulado la situación de la prisión, cómo la habían traicionado, y cada revelación era como una herida que se abría, pero al mismo tiempo, como un veneno siendo expulsado de su cuerpo. Con cada nueva información, la ira burbujeaba en Xiao Yuyu, una ira que había suprimido durante tanto tiempo. Pero no era una ira destructiva, era una ira que la impulsaba, que la fortalecía. La verdad, por dolorosa que fuera, la liberaba. Se sentía como una muñeca de trapo que había sido manipulada y utilizada, pero ahora estaba recuperando el control de sus propios hilos. Aquella cena, que podría haber sido un momento de tensión, se transformaba en una sesión de catarsis, donde las mentiras eran desenmascaradas y la verdad surgía, desnuda y cruda. Shen Yuyu no la interrumpió, solo la escuchó con atención, con los ojos fijos en ella, como si quisiera absorber cada emoción que ella estaba vivenciando. Su presencia era una roca, un pilar de apoyo en medio de la tormenta de revelaciones. Miraba no con lástima, sino con una comprensión profunda, como si pudiera sentir cada uno de sus dolores. Y esa empatía, ese entendimiento silencioso, la hizo sentir una conexión aún más fuerte con él. Un vínculo que iba más allá de las palabras y las apariencias. Era como si sus almas se estuvieran reconociendo. De repente, él se aclaró la garganta, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Hay algo más que necesitas saber, Xiao Yuyu. Su voz, ahora un poco más suave, pero aún cargada de seriedad, hizo que su corazón diera un salto. Ella sabía que algo importante estaba a punto de ser revelado, algo que cambiaría su vida aún más drásticamente. La curiosidad se mezclaba con una pizca de aprensión, y esperó, conteniendo la respiración, por lo que vendría a continuación. No eres una Qiao, dijo, y la frase, simple y directa, la golpeó con la fuerza de un trueno. Eres la hija biológica de la familia Kui. La revelación la dejó sin habla. La familia Kui, una de las más influyentes y ricas de la ciudad, conocida por su benevolencia y su poder discreto. Ella, una Kui, era imposible. Su mente se negaba a procesar la información y sintió la sangre helarse en sus venas. Las palabras de Shen Yuyu resonaron en el comedor, reverberando en la mente de Xiao Yue como una campana en un día de tormenta. Ella, la hija de la familia Kui, la familia que siempre había admirado a distancia, la que representaba todo lo que ella nunca podría ser, la que los Qiao, en su insignificancia, tanto envidiaban. Era una ironía cruel o un milagro. Sus manos temblaban ligeramente y sintió la cabeza dar vueltas, como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. La vida que ella conocía, la identidad que había llevado, se desmoronaba en un instante, revelando una verdad que era demasiado grandiosa para ser real. Shen Yuyu observó su reacción y un brillo de comprensión, casi de compasión, pasó por sus ojos. Tomó su mano sobre la mesa y el toque de él fue firme, anclándola a la realidad. Sé que es mucha información para digerir, dijo, su voz suave, como si estuviera calmando a una niña asustada. Pero necesitas saber, la familia Kui te buscó durante años y yo te encontré. La simple frase, yo te encontré, llevaba un peso inmenso, una promesa de que él había luchado para devolverla a su lugar que le correspondía por derecho. Las lágrimas, antes contenidas, corrieron libremente por el rostro de Xiao Yuyu, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla abrumadora de conmoción, alivio y una gratitud tan profunda que llegaba a doler. Ella, la hija de la familia Kui, la rechazada, la paria, la que llevaba el estigma de la prisión, era en realidad la heredera de una de las mayores fortunas de la ciudad. La ironía era tan dulce que llegaba a ser agridulce, una venganza silenciosa contra todos los que la habían humillado. Él continuó, su voz aún más suave, yo soy el hombre de aquella noche, Xiao Yuyu. La confesión, tan inesperada y directa, la golpeó con la fuerza de un rayo. La noche traumática, la memoria nebulosa, el vacío y la vergüenza que la acechaban. Aquel hombre misterioso, el hombre que le había quitado la virginidad mientras ella estaba drogada, era Shen Yuyu. La revelación la dejó sin aliento.
una mezcla de pánico y una extraña sensación de alivio. Era él, el hombre que la había protegido, el hombre que la había elegido, el hombre que ahora se revelaba como su destino. Chao Yue sintió un torbellino de emociones dentro de ella, la repulsión por la forma en que todo había sucedido, la vergüenza por su vulnerabilidad, pero sobre todo, una extraña sensación de que las piezas del rompecabezas de su vida finalmente estaban encajando. Aquel hombre que la había lastimado de forma tan profunda era el mismo que ahora la protegía con tanta ferocidad, que la amaba con una intensidad que ella jamás imaginaría. Era una ironía cruel del destino, una telaraña compleja de dolor y redención. Shen Yuyu continuó, sus ojos fijos en los de ella, buscando una reacción, una comprensión. Fui engañado, Chao Yue. No sabía que estabas drogada, lo juro. La intención era unirnos, pero no de esa forma. Lo siento mucho. Desde entonces, te he buscado incansablemente. Te amo y deseo que seas mi esposa de verdad, con tu consentimiento. Sus palabras, cargadas de arrepentimiento y de una pasión profunda, tocaron el corazón de Chao Yuyu de una forma que nada más había tocado. La sinceridad en su voz era palpable y sintió que le estaba diciendo la verdad. El comedor, antes un escenario de revelaciones impactantes, ahora parecía envuelto en un aura de vulnerabilidad y sinceridad. El aire estaba denso con las emociones no dichas, con los años de dolor y las promesas de un futuro que se desdoblaba ante ella. Chao Yuyu sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de miedo o de tristeza, sino de una emoción abrumadora que se asemejaba a la esperanza. Era el momento de una elección, de decidir si permitiría que el pasado la definiera o si abrazaría un futuro que, por más inusual que fuera, prometía redención y amor. Ella miró a Shen Yuyu y sus ojos, antes tan misteriosos, ahora brillaban con una vulnerabilidad que la desarmó. Él no era solo el heredero poderoso, el protector incansable, era también un hombre que se había arrepentido de sus errores y que la amaba con una profundidad que ella nunca había experimentado. La historia de ambos, tan entrelazada en dolor y misterio, ahora parecía unirse en un hilo de amor incondicional. Y en ese momento, Chao Yuyu supo que el destino, por cruel que hubiera sido, finalmente había conspirado a su favor. Chao Yuyu, sintiendo un calor extenderse por todo su cuerpo, finalmente abrió la boca para hablar, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. No necesitaba palabras, no en ese momento, solo asintió. Un movimiento casi imperceptible, pero que llevaba todo el peso de su decisión, toda su aceptación. Era un sí silencioso, pero que reverberó por todo el ambiente, sellando la promesa de un futuro juntos. El dolor del pasado no sería borrado, pero sería transformado, resignificado por el amor que surgía. Shen Yuyu soltó un suspiro de alivio y una sonrisa radiante, la más genuina que ella había visto, iluminó su rostro. Él se inclinó sobre la mesa y con una delicadeza sorprendente le besó la mano. El toque de sus labios en su piel le envió una corriente eléctrica por el cuerpo. Una sensación que era al mismo tiempo familiar y excitante. Era un beso de promesa, de redención, de un amor que había nacido de las cenizas del sufrimiento. Y en ese instante, Chao Yuyu supo que su viaje finalmente había encontrado su puerto seguro. El resto de la cena transcurrió en una conversación suave, donde Shen Yuyu le explicó los detalles sobre su verdadera familia, los Kui, y cómo había investigado para descubrir la verdad. Le contó sobre los años de búsqueda por ella, la frustración de no encontrarla y la alegría cuando finalmente la localizó. Cada palabra suya era una pieza de un rompecabezas que encajaba, revelando un cuadro completo de su vida, donde la injusticia y el dolor eran solo parte de una historia mayor de superación y amor. Chao Yuyu sintió el peso del mundo desvanecerse de sus hombros con cada revelación, con cada palabra de Shen Yuyu. Era como si las ataduras que la sujetaban al pasado se estuvieran soltando una por una. Ya no era la ex reclusa, la rechazada, la sin familia. Era Chao Yuyu Kui, una mujer con una historia de resiliencia y un futuro brillante por delante. Aquel día, que había comenzado con la oscuridad de la desesperanza, terminaba con la luz de la verdad y la promesa de un amor incondicional. Un amor que la curaría y la transformaría en quien estaba destinada a ser. Al final de la cena, Shen Yuyu se levantó y le tendió la mano de nuevo. «Vamos, quiero mostrarte algo». Su voz estaba llena de un entusiasmo que ella no había percibido antes y sintió que su curiosidad se agudizaba. Ella tomó su mano y la conexión entre ellos era palpable.
una corriente de energía que la impulsaba hacia lo desconocido. Pero, esta vez, un desconocido que solo prometía cosas buenas. Él la condujo fuera del comedor, por un pasillo diferente, y el sonido de sus pasos resonaba suavemente en el mármol pulido. La mansión parecía aún más grandiosa por la noche, iluminada por una luz suave que realzaba la belleza de cada detalle. En el silencio estaba lleno solo por el sonido de sus respiraciones y por la emoción contenida que flotaba en el aire entre ellos. Era el final de un día que había sido una montaña rusa de emociones y el comienzo de una nueva vida. Una vida donde Chao Yu ya no estaría sola. Llegaron a una puerta doble, de madera oscura y adornada con intrincados detalles. Shen Yu la abrió con un gesto solemne, revelando una habitación que la dejó sin aliento. No era una sala de estar, ni una oficina, sino una especie de santuario. Una biblioteca personal repleta de libros que parecían haber sido cuidadosamente seleccionados a lo largo de los años. El olor a papel antiguo y cuero llenaba el aire, y la iluminación suave de las lámparas de bronce creaba una atmósfera de calidez y conocimiento. «Este es mi lugar», dijo, su voz un poco más suave, casi íntima. «Y ahora, también será el tuyo». Sus palabras, cargadas de un simbolismo profundo, tocaron el corazón de Chao Yu. Era una invitación a entrar en su mundo más íntimo, a compartir sus pensamientos, sus sueños, sus secretos. Era una demostración de confianza, de un amor que iba más allá de las palabras y las apariencias. Un amor que la aceptaba por completo, con todas sus cicatrices e imperfecciones. Ella dio un paso adelante, sintiendo la suavidad de la alfombra bajo sus pies, y sus ojos recorrieron las estanterías repletas de libros, de títulos, que variaban desde filosofía antigua hasta obras de arte contemporáneas. Había una escalera de caracol que conducía a un entresuelo, donde más libros la esperaban, y una acogedora chimenea que parecía invitar a la lectura y a la reflexión. Era un lugar de paz, de inspiración, un refugio para el alma. Shen Yu la guió hasta una cómoda butaca, de cuero suave y desgastado por el tiempo, una invitación silenciosa a sentarse. Él se sentó en otra butaca frente a ella y la observó con una mirada que era una mezcla de cariño y una profunda admiración. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino lleno de una comprensión mutua, de un amor que trascendía las palabras y las circunstancias. Era el inicio de una nueva fase, de una vida donde Chao Yu finalmente encontraría su lugar, su propósito y un amor que la haría trascender todos sus dolores. Chao Yu sintió el agotamiento del día, pero ya no era un agotamiento de desesperación, sino de una profunda satisfacción, de un día que había puesto su vida patas arriba, pero para bien. Las revelaciones, las emociones, todo se mezclaba en su mente, creando un mosaico de experiencias que la hacían más fuerte, más resiliente. Sabía que los desafíos no habían terminado, que la familia Qiao aún intentaría causar problemas, pero ahora tenía a Shen Yu a su lado, y eso era todo lo que importaba. Ella lo miró, y una sonrisa genuina se formó en sus labios, una sonrisa que le llegó a los ojos y la hizo sentir una alegría que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Gracias», dijo, su voz un susurro, pero cargado de toda su gratitud. «Han por todo». Las palabras eran pocas, pero la emoción que las acompañaba era inmensa. Él solo sonrió en respuesta, una sonrisa que prometía un futuro lleno de amor, de protección y de una felicidad que ella jamás se atrevió a soñar. El día que había comenzado en la sombra de la desesperanza terminaba con la luz de la esperanza y la certeza de un amor que la había rescatado. El reloj en la pared de la biblioteca marcaba las primeras horas de la madrugada, pero el tiempo parecía haberse detenido para Chao Yu y Shen Yu. Su conversación fluía sin esfuerzo, un intercambio de historias, de miedos, de sueños que iba construyendo un puente invisible entre sus almas. Ella le contó los detalles más crueles de su vida en prisión, la frialdad de los guardias, la soledad que la consumía, y él la escuchó con una atención que la hacía sentir como si cada palabra suya fuera un tesoro valioso. Era la primera vez que ella se abría de verdad, que compartía sus heridas sin miedo a ser juzgada. Shen Yu, por su parte, reveló los desafíos de su propia vida, las presiones de ser el heredero de un clan tan poderoso, las expectativas que pesaban sobre sus hombros. Habló sobre la búsqueda incesante de ella, como si ella fuera la pieza que faltaba en su propio rompecabezas, y cómo su ausencia lo había impulsado a buscar la verdad detrás de todo. Era un intercambio de confidencias, de vulnerabilidades que fortalecía el lazo entre ellos, transformando la relación arreglada en algo mucho más profundo,
algo que parecía haber sido escrito en las estrellas. La chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes forradas de libros, y el calor del fuego añadía una capa de calidez a la atmósfera de la biblioteca. Chao Yu-Yu sentía la presencia de Shen Yu-Yu a su lado, una presencia que era un puerto seguro, un escudo contra el mundo cruel que la había herido. Era como si él fuera el ancla que la mantenía firme en medio de las tormentas, la luz que la guiaba a través de la oscuridad. El silencio que ocasionalmente se instalaba entre ellos ya no era incómodo, sino lleno de una comprensión mutua, de un amor que crecía a cada instante. Las horas volaron, y cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas de la biblioteca, tiñendo el cielo de suaves tonos azules y rosas, Chao Yu-Yu sintió una mezcla de satisfacción y una leve melancolía. El día que había comenzado con tanto dolor y desesperación estaba terminando con la promesa de un futuro brillante y un amor que la había rescatado. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría desafíos y obstáculos que superar, pero con Shen Yu-Yu a su lado, se sentía lista para enfrentar cualquier cosa. Él se levantó y le tendió la mano de nuevo, un gesto que ya se había vuelto familiar, y ella la tomó con una sonrisa. El contacto de sus manos era una promesa, una conexión que iba más allá de lo físico, que unía sus almas. Juntos caminaron hasta la ventana, observando el sol salir en el horizonte, pintando el mundo con colores vibrantes que parecían un presagio de un nuevo comienzo. Era un espectáculo impresionante, un recordatorio de que, incluso después de las noches más oscuras, el sol siempre vuelve a brillar. Chao Yu-Yu sintió la presencia de Shen Yu-Yu a su lado, el calor de su mano en la suya, y supo que ya no estaba sola. Aquel día que había comenzado como el peor de su vida, se transformó en el día de su superación, de su redescubrimiento y del encuentro con un amor que la liberaría de todas sus ataduras. Era el comienzo de una nueva era, de una vida donde ella no sería más una víctima, sino la protagonista de su propia historia. Una historia de fuerza, resiliencia y un amor incondicional. El destino, que antes parecía haber conspirado contra ella, ahora desplegaba una alfombra roja bajo sus pies. Ella, la joven que emergió de prisión con el estigma de la injusticia y el recuerdo turbio de una noche traumática, ahora era la prometida del enigmático heredero del clan Shen y la hija biológica de la influyente familia Kui. A la ironía de la vida, era tal que parecía haber sido escrita por un guionista excéntrico, pero para Chao Yu-Yu era la realidad y ella estaba lista para abrazarla con toda su fuerza. Shen Yu-Yu, el hombre que ella había descubierto que era el misterio de su noche traumática y que ahora la amaba con una devoción inquebrantable, era su Mayo R defensor. No solo la protegería de las maquinaciones de la familia Kushao y de las crueldades de Qiao Shanshan, sino que también la ayudaría a sanar las heridas del pasado, a desentrañar su identidad y a recuperar su lugar legítimo en la sociedad. Era un amor que prometía redención, curación y una transformación completa. La jornada de Chao Yu-Yu hacia la curación emocional, el redescubrimiento de su identidad y la recuperación de su lugar que le correspondía por derecho en la sociedad, todo ello impulsado por él. Amor incondicional y la protección de Shen Yu-Yu apenas comenzaba. Ella trascendería las cicatrices del pasado, transformándose de una víctima desamparada en una mujer poderosa y respetada, con Shen Yu-Yu a su lado. Aquel día, que había comenzado en tonos de gris y desesperación, se había transformado en el catalizador de su propia resurrección. Un recordatorio de que, incluso en las horas más sombrías, la luz de la esperanza siempre puede surgir. Las primeras horas de aquel nuevo día, con el sol naciendo y la promesa de un futuro brillante, eran un testimonio de la capacidad humana de superación, de resiliencia y de amor. Chao Yu-Yu, antes un alma perdida, ahora estaba lista para florecer, para reclamar su vida, su nombre, su amor. Y Shen Yu-Yu, el hombre que había sido el misterio de su pasado y ahora era el faro de su futuro, sería su eterno compañero en esa jornada. Los rayos de sol llenaban la biblioteca con una luz dorada, revelando cada partícula de polvo danzando en el aire. Cada detalle de los libros antiguos y la belleza intrínseca de aquel espacio. Era como si el universo estuviera conspirando a favor de Chao Yu-Yu, derramando sobre ella una bendición largamente esperada. La mansión, que antes parecía un laberinto intimidante de lujo, ahora se revelaba como un hogar, un santuario de paz y amor, donde ella finalmente podría sentirse segura y amada. Shen Yu-Yu la trajo a un suave abrazo, y el calor de su cuerpo, el olor de su perfume amaderado, la envolvieron en
Una sensación de seguridad y pertenencia que ella nunca había experimentado. Era un abrazo que decía más que 1000 palabras. Un abrazo de amor, de protección, de una promesa de que él nunca la dejaría. Chao Yu-Yu cerró los ojos, absorbiendo cada matiz de aquel momento, grabándolo en su memoria para siempre. Era el final de un día extraordinario y el comienzo de una vida que ella jamás imaginó posible. El sonido de los pájaros cantando fuera de la ventana era la melodía de un nuevo amanecer. Una sinfonía de esperanza que llenaba el aire. Chao Yu-Yu, acurrucada en los brazos de Shen Yu-Yu, sentía cada latido de su corazón, un ritmo constante que la calmaba y la llenaba de una paz profunda. Los recuerdos de los últimos 2 años, las humillaciones, el dolor de la prisión, todo parecía disolverse ante la grandiosidad de aquel amor, de aquella protección, de aquel redescubrimiento de sí misma. Él le besó el pelo, un gesto tierno que la hizo suspirar. Todo está bien ahora, susurró su voz, grave y reconfortante. Estás a salvo, Anne, estás en casa. Sus palabras eran un bálsamo para su alma, una promesa de que las heridas del pasado serían curadas, de que las sombras serían disipadas por la luz del amor. Aquel día, que había comenzado en un banco de plaza, en medio de la desesperanza, terminaba en los brazos del hombre que la amaba, en un palacio que sería su nuevo hogar, y con la certeza de que ella era la hija de la familia Kui. Chao Yu-Yu levantó el rostro y sus ojos se encontraron con los de Shen Yu-Shu. En ellos vio un amor tan profundo que la hizo sentir que había encontrado su propósito, su lugar en el mundo. Ya no era la chica asustada y perdida que había salido de la prisión. Era una mujer fuerte, resiliente, amada y lista para enfrentar lo que viniera. Aquel día fue el parteaguas, el momento en que la vida de Chao Yu-Yu dio un giro de 180 grados, transformando a la víctima en victoriosa. El sol ya estaba alto en el cielo cuando finalmente se separaron, y la promesa de un futuro brillante flotaba en el aire. Aquel día, que había comenzado con la más profunda desesperanza, terminaba con la certeza de que la vida de Chao Yu-Yu había sido transformada para siempre. El amor de Shen Yu-Yu, el descubrimiento de su verdadera familia y la recuperación de su identidad. Todo ello la impulsaría hacia una vida de propósito, de felicidad y de un amor que la haría trascender todos sus dolores y cicatrices. La vida de Chao Yu-Yu, que antes era una serie de infortunios y humillaciones, había sido reescrita en un solo día. Las puertas que se cerraron en su rostro durante las entrevistas de trabajo, las miradas de desprecio de la familia Kia, todo eso ahora parecía un pasado lejano, una sombra que ya no la acechaba. Ella ya no era la paria, la ex reclusa, era la hija de la familia Kui, la esposa del heredero del clan Shen, una mujer con un futuro grandioso y lleno de promesas. El calor del sol en su rostro, el sonido de los pájaros cantando, el olor de las flores en el jardín, todo parecía más vívido, más real. Era como si, por primera vez en su vida, ella estuviera realmente viviendo, sintiendo cada momento con una intensidad que la llenaba de una alegría indescriptible. Aquel día había sido un portal, un paso de una vida de dolor a una vida de amor, de superación, de un nuevo comienzo que la hacía más fuerte y más resiliente que nunca. La sensación de ligereza que sentía no era solo física, sino del alma. Era como si años de peso le hubieran sido quitados de los hombros y ella pudiera finalmente respirar, sin la carga de la injusticia y la vergüenza. A cada paso por la mansión, a cada mirada intercambiada con Shen Yu-Yu, a cada recuerdo de las palabras de la matriarca, sentía cómo la curación se instalaba, como la esperanza florecía en su corazón. El futuro, que antes era un borrón aterrador, ahora se presentaba con colores vibrantes, con la promesa de días llenos de amor, de descubrimientos y de una felicidad que ella jamás se atrevió a soñar. El día que comenzó en un banco de plaza, en medio de la desesperanza, terminaba con la certeza de que Chao Yu-Yu había encontrado su lugar en el mundo, su amor verdadero y la fuerza para trascender todos sus dolores. La historia de Chao Yu-Yu, que parecía destinada a la tragedia, había tomado un rumbo inesperado y grandioso. En solo un día, la superación no fue un evento aislado, sino una cascada de revelaciones y aceptaciones que la transformaron por completo. Ya no era la víctima, sino la heroína de su propia vida, forjada en la adversidad y renacida en amor y verdad. Y así, aquel día, que para el mundo exterior había sido solo un día gris más, para Chao Yu-Yu fue el día en que el sol finalmente amaneció, iluminando su camino y revelando a la mujer fuerte, amada y poderosa que estaba destinada a ser el amor de Shen Yu, el descubrimiento de su verdadera familia,
y el redescubrimiento de su identidad, todo esto se entrelazó en un destino que era, por fin, grandioso y verdaderamente suyo. Los detalles de aquel día se grabarían en su memoria, como un tatuaje en el alma, un recordatorio constante de que la vida, por cruel que parezca, siempre guarda sorpresas, siempre ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Las texturas, los olores, los sonidos de aquel palacio, la voz de Shen Yuyu, la sonrisa de la matriarca, todo se convertiría en parte de su nueva realidad, de su nueva identidad. Ella miró hacia el horizonte, donde el sol ahora brillaba intensamente, y sintió la energía fluir por sus venas. El miedo a lo desconocido se había transformado en una emocionante anticipación. Xiao Yuyu estaba lista para su nueva vida, para su nuevo amor, para su nueva identidad. La ex reclusa había muerto en aquel banco de plaza, y en su lugar había nacido una mujer poderosa, amada e invencible. Y, aunque ella no entendiera todos los misterios y giros de aquel día, la sensación de que el universo finalmente se había alineado para ella era palpable. La respuesta no estaba en una lógica fría, sino en el calor del amor de Shen Yuyu, en la aceptación de su verdadera familia, en la fuerza que ella había encontrado dentro de sí misma. Era un viaje que había culminado en un solo día, un día que había sido el catalizador de su transformación completa.